Bueno, como ocurre muchos días a la mañana, siempre tenemos una diferencia de temperatura. Bueno, Carlos Casares tiene la misma temperatura, pero Quiroga, Facundo Quiroga tiene 14 grados 8 décimas, con una humedad del 93%. Bueno, muy poquito sol en el día de hoy. Bueno, uno de los temas que está publicando cadena9.com, que hay una millonaria condena a una concesionaria vial por una responsabilidad en accidente vial. Bueno, un usuario fue asesinado en el transcurso de un viaje y se consideró como caso de inseguridad ciudadana asociada con inseguridad vial. Tema dramático, dramático. La viuda llevó adelante precisamente esa acción. El integrante de la CONADUV es el abogado Martín Pirota. Atento que nos dejó el lío de la familia Pirota. Les aclaro que este Martín Pirota es con una sola T. Desde Cadena 9, doctor Pirota, Gustavo Tinetti. Buen día, Martín. Buen día, Gustavo, y buen día a toda la audiencia de Cadena 9. Bueno, nosotros tenemos un estilo de radio con imagen. A medida que está saliendo por radio, también esta charla está saliendo en video. Hay una foto tuya, que la gente que sigue esto por video te está viendo. ¿Tenés un parecido a Luis Miguel? ¿Te lo han dicho eso? Mirá, algunas veces puede ser. En realidad me han dicho cuando era más joven, me habían dicho, siempre me decían que era parecido a Robert Redford. Robert Redford ya está, claro, ya está en sus últimos años, pero en su etapa de mozo me decían que tenía un aire, ¿no? Sí. No, la verdad que no. Pero bueno, hay quizá algún parecido, pero nada que ver con la actividad y demás. Bien, ¿y te gusta cantar a vos, no? No, yo lo mío no es el canto, es un poco la escritura y la profesión, pero no, el canto de ninguna manera. Bien, no, porque seguramente a alguien le va a llamar la atención que está viendo tu foto, por eso la pregunta. Bueno, vamos al tema de fondo. Pocas veces es condenada una concesionaria vial en el marco de las responsabilidades del servicio que brindan en ruta, y este es un caso muy puntual, ¿no? Sí, la verdad que este es un caso testigo que sienta un importante precedente y sigue con una tendencia que ya viene de hace unos años atrás, impuesta por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a la responsabilidad de los concesionarios viales por siniestros viales ocurridos en el corredor concesionado por diferentes motivos o causas. Esta es una causa puntual porque acá hay un tema de inseguridad ciudadana asociado a un caso de inseguridad vial. A ver, ¿por qué decimos esto? Porque en este caso se trataba de una familia cordobesa que viajaba en el año 2010 desde la provincia de Córdoba a Buenos Aires, y en una parte de la autovía panamericana de la Ruta 9, viajando de madrugada, el matrimonio de 30 y pico de años junto con dos menores se encuentra en la ruta con dos bloques de cemento de importante tamaño que obligan al conductor a tratar de esquivar, de evitar la colisión con los bloques, pero no puede hacerlo, razón por la cual una de las cubiertas revienta y tiene que necesariamente detenerse para realizar las gestiones de cambio de la cubierta. Cuando se detiene y baja padre de familia, aparecen en la zona 2 o 3 personas armadas y con intenciones de robo, y le efectúan un disparo a quemarropa y lo matan delante de la familia. Gravísimo. Gravísimo, porque la verdad que los chicos eran de 1 y 2 años, por supuesto estaban durmiendo a esa hora de la noche, eran cerca de las 2 de la mañana, y esta persona, la verdad que nosotros decíamos en el comentario, es un caso típico de relato salvaje, ¿no? Podría perfectamente integrar un episodio de esa película, porque uno se puede llegar a imaginar sufrir un accidente en una carretera por alguna causa imputable al vehículo o al desperfecto de la carretera, pero no se puede imaginar nunca que van a aparecer personas fuertemente armadas y van a
intentar cometer un robo que en realidad no se cometió, porque cuando lo mataron huyeron, y para colmo los autores materiales del homicidio no fueron encontrados nunca. Entonces, bueno, la viuda inició un juicio contra el Estado y contra el concesionario vial. A ver, el Estado fue desobligado porque los tribunales consideraron que acá el Estado no tenía responsabilidad en el hecho, primero porque el Estado había delegado, claro, por eso, por el principio, la manutención y la concesión de la ruta la había delegado en el concesionario de peaje. claro, por el principio de delegación. Exactamente. Entonces, bueno, en principio el Estado no tenía responsabilidad en este hecho y se lo delegó directamente al concesionario, y el concesionario lo que intentó hacer es desligar su responsabilidad, diciendo que este era un caso de inseguridad ciudadana que era imputable al Estado, y que era un caso en donde terceras personas habían cometido este hecho ilícito, y que el concesionario no podía evitar o no podía prever este hecho de inseguridad ciudadana. Pero en realidad lo que se olvida del concesionario es que esto fue generado por una causa que sí es imputable al concesionario, porque es un obstáculo fijo, inerte, extraño a la materialidad de la carretera, que aparece en ese lugar y que es obligación del concesionario, por la obligación de mantenimiento o conservación de la vía, correcto, sacarlo inmediatamente de la carretera para evitar que este obstáculo se transforme en un peligro latente que pueda ocasionar daño a los usuarios viales. Que de hecho se convirtió no solo en un peligro por el daño que se había originado con la ruptura de la cubierta, sino un hecho mucho más grave, que es el homicidio, ¿no? Exactamente. Un hecho que podría haber sido con consecuencias menores o con consecuencias materiales únicamente para el vehículo, el reventón de un neumático y nada más, se transforma en una ocasión, con un desencadenante para que estos delincuentes ingresen a la ruta, al corredor concesionado, y dentro del cual es guardián el concesionario, y acometan esta emboscada fatal a esta familia, ¿no? Que no pudo completar el viaje de ida y vuelta sano y salvo al lugar de destino con todos los integrantes de su familia, ¿no? Bien, mucho hecho dramático. Bueno, ahora tiene la concesionaria vial ahora debe indemnizar ya con este fallo a la familia. Que hoy es la empresa Corredores, ¿no? Hoy es la empresa Corredores Viales S.A., sí. Sí, que está en muchos lugares, dicho sea de paso, Corredores Viales, Sociedad Anónima. Sí, se hizo una reformulación de las concesiones, y Corredores Viales, sí, fue adjudicada con varios tramos, ¿no?, de ruta concesionada. Bueno, mientras estamos hablando contigo, Pedro nos está mandando un mensaje al 407-333 y dice: en la ruta 5, donde nosotros transitamos permanentemente, tenemos una estación de peaje. No hay colectora. ¿Qué pasa con los vehículos que tienen que obligatoriamente estar abonando, y sobre todo los que viajan de Bragado a 9 de Julio diariamente, no habiendo colectora? Claro, en realidad esto es una vieja polémica, ¿no? Porque en realidad las rutas concesionarias debieran prever rutas alternativas simultáneas gratuitas, ¿tá? Ahora, el tema es que digo debieran porque ya en los años 90, 91 hubo un fallo importante de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde distinguió perfectamente lo que es la circulación territorial de la circulación económica, es decir, y dijo que se puede cobrar peaje sin que por ello se vea perjudicada la circulación territorial, es decir, este principio de circular libremente por los caminos de la República, como garantiza la Constitución Nacional, y que no era obligatorio para la constitucionalidad del peaje la existencia de vías alternativas simultáneas gratuitas, porque la Corte dijo en ese fallo del año 90, recordemos la Corte menemista del año 90, los años donde justamente se diseñaron las concesiones viales, o sea que el fallo tenía una tendencia en ese aspecto,
dijo la Corte que no era requisito para la constitucionalidad del peaje la existencia de vías alternativas simultáneas gratuitas. ¿Por qué? Porque decía que si existían vías alternativas simultáneas gratuitas, todos los usuarios iban a usar esas vías y las vías concesionadas se iban a transformar en vías antieconómicas para el concesionario porque nadie las iba a usar. Ese fue el argumento de la Corte. Entonces se quebraba la ecuación económico-financiera que tiene que existir en el régimen de concesiones y ya las concesiones no iban a ser viables y no iban a ser rentables para los concesionarios. Por ello la Corte dijo que no era requisito, no era necesario la existencia de estas vías alternativas simultáneas y gratuitas, y es por ello que no existen actualmente en nuestro país, salvo circunstancias excepcionales, ¿no? Casos excepcionales que sí hay. Sí, recuerdo el hecho porque en la fundamentación tomó una modalidad del antiguo derecho romano, que a medida que se iban abriendo los caminos, los dueños de las tierras, bueno, eran los que decidían si se circulaba o no por ellas, y después tomó una suerte de connotación en esa fundamentación del camino de Circa, que por otra parte estaba emparentado con ese principio del derecho romano, pero que se olvidaron de un tema central en ese aspecto. ¿Cuál es? Que en aquel momento no estaba la constitución del Estado, entonces estaba rigiendo el tema del principio de la propiedad privada, y a la luz de la creación del Estado, bueno, todo esto convierte a ser relativo por este tema de delegación, no mirando el contrato social de Rousseau en la antigüedad. Correcto. Sí, es verdad. Claro, una cosa es que construya el Estado y que después el concesionario mantenga o conserve la carretera, y otra cosa es que le den al concesionario la construcción y después la conservación y la manutención de la carretera. En realidad en nuestro país la mayoría de las concesiones viales, en la mayoría, por no decir casi en la totalidad, el concesionario no construyó nuevas rutas. Lo único que hizo fue mantener y conservar las rutas ya existentes que habían sido construidas por el Estado. Bien. Bueno, este fallo puede convertirse también en un modelo a seguir en el marco de distintos accidentes viales, y que muchos de ellos es como consecuencia de cierta negligencia o torpeza de las empresas encargadas del mantenimiento de las vías de circulación, de las rutas. Sí, en principio decimos que los fallos, las sentencias se dictan para los casos particulares. No obstante lo cual, este fallo sienta un precedente importante, y como decíamos, marca una tendencia hacia dónde va la jurisprudencia, hacia dónde van los tribunales al resolver cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad de los concesionarios viales, donde están involucrados los usuarios, donde estamos involucrados todos, que somos considerados usuarios viales, y por lo tanto nos cabe la aplicación del principio protectorio que está contenido en la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, se considera que la relación que se entabla entre el usuario que paga el peaje y el concesionario es una típica relación de consumo. Es decir, yo pago el peaje y el concesionario me debe brindar una carretera libre de obstáculos y de molestias, y me debe garantizar que yo no voy a sufrir daños en mi vehículo y en mi persona al momento de circular por el camino concesionado. Y por lo tanto decíamos que nos ampara toda la disposición protectoria de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene rango constitucional. Porque ustedes saben que los derechos de los usuarios y consumidores están incorporados en el artículo 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994 de nuestra Carta Magna, razón por la cual son principios y garantías constitucionales los que nos amparan a los usuarios viales al momento de transitar por caminos concesionados. Bien, Martín, bueno, excelente la explicación, y muchísimas gracias además por este aporte que está brindando Despertate hoy desde Cadena 9 Máxima para toda la zona. Bueno, no, gracias a ustedes, Gustavo, y me alegro y espero haya podido servir de utilidad para los
para la radio escucha del programa. Muchas gracias. Bien, bueno, el doctor Martín Pirota